Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas, cuadradas, aritméticas, probabilidad estadística, donde de hecho se ve absolutamente todo el temario de cualquier examen de nivel superior a nivel nacional, ya sea UNAM, UAM, IPN, Exani, UAP, el que sea, puesto que es un curso de matemáticas desde cero e incluye todas las matemáticas de bachillerato y además ya estoy empezando a añadir matemáticas a nivel universitario. El costo del curso es de $1000 y la duración es de por vida. Se encuentra en la página www.academfamacontrol.com. Dentro de la misma página se encuentran las instrucciones para poder inscribirse al curso, o me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales para poder consultar más informes respecto al curso. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema que me dice determinar el valor del límite y me dan el límite de x que tiende a infinito del seno cúbico de x entre x. A ver, este problema está bueno porque este problema lo tenemos que hacer con el teorema de compresión o el teorema del emparedado, como quiera que le conozcan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recordamos algo muy importante y es que la función seno de x siempre va a estar delimitada por menos 1 y 1. Recordemos que menos 1 y 1 son los máximos y mínimos de la función senoidal. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas delimitaciones, lo que yo puedo hacer es elevar toda la desigualdad al cubo. Es decir, tendría menos 1 elevado al cubo menor o igual a el seno de x elevado al cubo menor o igual a 1 elevado al cubo. Menos 1 elevado al cubo es menos 1 porque cualquier número negativo de una potencia impar se queda como negativo, menor o igual a el seno cúbico de x menor o igual a 1 elevado al cubo, pues es 1. Una vez que nosotros hicimos esto, podemos multiplicar absolutamente toda la desigualdad por 1 entre x. Entonces tendríamos que 1 entre x, cuando x es mayor que 0, me quedaría como menos 1 entre x menor o igual a el seno cúbico de x, que va a estar dividiendo a x menor o igual a 1 entre x. Una vez que nosotros tenemos esto, quiero que apreciemos precisamente que aquí tenemos el seno cúbico de x entre x, aquí tenemos el seno cúbico de x entre x. Entonces, mediante el teorema del emparedado, yo puedo aplicarle límites a toda la desigualdad de x cuando tiende a infinito. Tendríamos el límite de x cuando tiende a infinito de menos 1 entre x menor o igual a el límite de x cuando tiende a infinito del seno cúbico de x, que va a estar dividiendo a x, menor o igual a el límite de x cuando tiende a infinito de 1 entre x. Ahora fácilmente podemos aplicar una propiedad de los límites o una operación de los límites como nosotros queramos o como le hayan conocido. Recordemos que en operaciones de los límites sería constante entre infinito es igual a 0. Con límites decimos que el límite de x cuando tiende a más menos infinito de una constante entre x elevado a la n para n mayor o igual a 1, esto es igual a 0. Entonces, aplicando cualquiera de las dos cosas que son el mismo conocimiento a fin de cuentas, sabemos perfectamente que esto se va a 0. ¿Por qué? Porque me quedaría como menos 1 entre infinito, menos 1 entre infinito, constante entre infinito es igual a 0, por lo tanto, todo esto se va a 0, todo esto también se va a 0 y tendríamos 0 menor o igual a el límite de x cuando tiende a infinito del seno cúbico de x entre x menor o igual a 0. Y ahora sí, mediante el teorema de compresión o el teorema del emparedado, sabemos perfectamente que si un valor se encuentra delimitado tanto por la izquierda como por la derecha, no le queda de otra más que estar entre esos valores. Pero como tenemos 0 por la izquierda y 0 por la derecha, pues el único valor consciente en el que puede estar esto que tenemos acá es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería 0 y esto pertenecería entonces al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el valor del límite y me dan este límite que tenemos acá. A ver, para poder resolver este límite, lo primero que tengo que hacer es reducir esta expresión algebraica que tenemos acá. Entonces decimos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de... Aquí vamos a hacer una suma de fracciones con diferente denominador, entonces decimos común denominador es x cuadrada más 1 y me quedaría como x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1 es 1 por x cúbica es x cúbica menos, respetamos el signo, x cuadrada más 1 entre 1 es x cuadrada más 1 por x pues es x por x cuadrada más 1 y esto va a ser igual entonces a el límite de x cuando tiende a infinito de x cúbica menos por más es menos
X por X cuadrada es X cúbica, menos por más es menos, X por 1 serían X, que va a estar dividiendo a X cuadrada más 1. Reducimos términos semejantes y esto va a ser igual a el límite de X que tiende a infinito de X cúbica menos X cúbica se cancelan, entonces nada más me queda menos X, que va a estar dividiendo a X cuadrada más 1, y esto va a ser igual a el límite de X cuando tiende a infinito de menos X, que va a estar dividiendo a X cuadrada más 1, que va a estar multiplicando a 1. Estoy utilizando el elemento neutro multiplicativo. Recuerden que es el 1 que se puede convertir en cualquier cosa. Ese 1, recuerden que se va a convertir en 1 entre la X de mayor grado de toda la expresión. Entonces, esto va a ser igual a el límite de X cuando tiende a infinito de menos X entre X cuadrada más 1 por 1. Pero recuerden, se convierte en 1 entre la X de mayor grado de toda la expresión. La X de mayor grado es X cuadrada, entonces sería 1 entre X al cuadrado, que va a estar dividiendo a 1 entre X al cuadrado. Y si nosotros hacemos esta multiplicación de manera independiente, 1 entre X al cuadrado entre 1 entre X al cuadrado es 1. No estoy alterando para absolutamente nada la expresión. Esto va a ser igual entonces a el límite de X cuando tiende a infinito de menos por más es menos, X por 1 entre X es X entre X al cuadrado, que va a estar dividiendo a esto, X cuadrada por 1 entre X es X cuadrada entre X más 1 entre X al cuadrado. Esto va a ser igual a el límite de X cuando tiende a infinito de menos X entre X al cuadrado es 1 entre X, que va a estar dividiendo a X cuadrada entre X, únicamente es X cuadrada entre X cuadrado también, entonces sería 1. Acá me va a dar 1 más 1 entre X al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, otra vez, aplicando una de las propiedades que ya hemos visto anteriormente, o también unas de las operaciones a infinito que ya vimos anteriormente, sabemos que constante entre infinito es igual a 0, o bien el límite de X cuando tiende a más menos infinito de una constante entre X elevado a la n para n mayor o igual a 1, tendríamos que esto va a ser igual a 0. Entonces, aplicando cualquiera de los dos conocimientos que tenemos, esto me quedaría como menos 1 entre infinito. Como lo hice en el pasado con esta propiedad, vamos a hacerlo aquí directamente con la operación de infinito. Entonces sería menos 1 entre infinito, entre 1 más 1 entre infinito. Esto va a ser igual a menos 1 entre infinito, constante entre infinito es 0. Entonces tendríamos un 0 que va a estar dividiendo a 1 más 1 entre infinito, constante entre infinito es 0. Esto va a ser igual a 0 entre 1 más 0 es 1. Y esto va a ser igual a 0 entre 1, pues esto es 0. Por lo tanto, el resultado de este problema sería 0 y esto pertenecería entonces al inciso B. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el valor del límite y me dan este límite que tenemos acá. A ver, para poder empezar a resolver este problema necesitamos muchos conocimientos de trigonometría y de álgebra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, justamente lo que voy a hacer es aplicar esto, e a la logaritmo natural. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de e a la logaritmo natural de 3 elevado a la x más 5 elevado a la x y todo esto elevado a la 1 entre x. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar otra propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que c por el logaritmo natural de a es igual a logaritmo natural de a elevado a la c cuando c es un coeficiente cualquiera. Entonces, quiero que observemos que aquí me está diciendo que el logaritmo natural de un argumento elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicado por el logaritmo natural de ese argumento. En pocas palabras, como aquí tengo un 1 a la x elevando a todo este argumento, yo puedo pasarlo multiplicando, por lo que esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a infinito de e a la 1 entre x por el logaritmo natural de 3 elevado a la x más 5 elevado a la x. Ahora lo que voy a hacer es escribir esto como una multiplicación de fracciones. Y esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a infinito de e a la logaritmo natural de 3 a la x más 5 a la x y esto va a estar dividiendo a x. Ahora vamos a aplicar otra propiedad, una propiedad de los límites.
donde me dice que este límite lo puedo trasladar únicamente al exponente y resolver ese límite de manera independiente. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, a esto, alfa, ¿no? Bueno, aquí esto es un infinito, vamos a llamarle alfa. Entonces vamos a decir que resolviendo alfa, esto me quedaría como el límite, bueno, aquí vamos a borrar esto, el límite de x cuando tiende a infinito de el logaritmo natural de 3 elevado a la x más 5 elevado a la x, que va a estar dividiendo a x. Repito una vez más, estoy resolviendo esto de manera independiente para no estar arrastrando todo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, quiero que observemos que tenemos precisamente la forma de los límites, que me dice que el límite de x cuando tiende a un valor de x sub 0 de una función f de x entre una función g de x se puede resolver aplicando L'Hopital, es decir que me quedaría como el límite de x cuando x tiende a x sub 0 de f' de x, que va a estar dividiendo a g' de x. En pocas palabras, yo puedo derivar tanto el numerador como el denominador de manera independiente, no como cociente, de manera independiente, para poder empezar a resolver este límite. Entonces, vamos a hacerlo precisamente de manera independiente y después ponemos todo el resultado, ¿no? Primero tendríamos la derivada de el logaritmo natural de 3 a la x más 5 elevado a la x, que va a estar derivándose respecto de x. Esto es igual a la derivada del logaritmo de una serie de cadena, ¿no? Regla de la cadena. Entonces tendríamos el logaritmo natural de u, cuando u es una función derivable respecto de x, es igual a 1 entre u por la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces esto me quedaría como 1 entre 3 elevado a la x más 5 elevado a la x por la derivada de 3 elevado a la x más 5 elevado a la x derivándose respecto de x. Y esto me va a quedar como 1 entre 3 elevado a la x más 5 elevado a la x por la derivada de 3 elevado a la x derivándose respecto de x más la derivada de 5 elevado a la x derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a 1 entre 3 elevado a la x más 5 elevado a la x por la derivada de 3 a la x derivándose respecto de x. Me quedaría como 3 a la x por el logaritmo natural de 3 más la derivada de 5 elevado a la x derivándose respecto de x, serían 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Cerramos y esto se puede escribir como 3 a la x por el logaritmo natural de 3 más 5 a la x por el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 3 a la x más 5 a la x. Es decir que aplicando L'Hopital nosotros tendríamos que esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, recuerden que se indica el límite de x cuando tiende a infinito de eso que tenemos ahí. Y serían 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 3 elevado a la x más 5 elevado a la x. Pero mucho ojo, porque esto únicamente es la derivada del numerador. Y esto va a estar dividiendo a la derivada del denominador. ¿Pero cuál es la derivada del denominador? La derivada de x derivándose respecto de x es 1. Por lo tanto, esto se puede escribir como el límite de x cuando tiende a infinito de 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 3x más 5 elevado a la x. Y esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de, y aquí va a empezar lo bueno. ¿Por qué? Porque voy a factorizar mediante factor común un 5 a la x. Entonces me quedaría como 5 a la x, que va a estar multiplicando a 3 a la x entre 5 a la x por el logaritmo natural de 3, ¿sí? Entonces voy a borrar todo esto, porque ya me está estorbando. Esto va a estar sumando a, factorizando mediante factor común un 5 a la x, pues nada más me queda 1, entonces sería el logaritmo natural de 5 y cerramos. Y esto va a estar dividiendo a, también factorizo mediante factor común un 5 a la x, me quedaría como 5 a la x, que va a estar multiplicando a 3 a la x entre 5 a la x más 1 solamente. A ver, recuerden algo muy importante, que si yo multiplico 5 a la x por esto, 5 a la x por esto, me tiene que dar esto que tenemos acá mediante el teorema del factor. Entonces, 5 a la x por 3 a la x entre 5 a la x, los 5 a la x se cancelan. 5 a la x por 1 es 5 a la x, por eso estoy factorizando de esta manera. Ahora, una vez que nosotros hicimos esto, este 5 a la x con este 5 a la x se pueden cancelar, de tal manera que esto únicamente me va a quedar como el límite de x que tiende a infinito de 3 elevado a la x entre 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a
3 elevado a la x entre 5 elevado a la x más 1. Ahora, esto lo puedo escribir como el límite de x cuando tiende a infinito de, aplicando la propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m, voy a pasar de esto a esto. Es decir, que 3 a la x entre 5 a la x lo puedo escribir fácilmente como 3 entre 5 y esto elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 3 entre 5, todo esto elevado a la x más 1. ¿Esto a cuánto va a ser igual? A ver, lo que nosotros podemos hacer es meterle límite a todo, ¿no? Es decir, que aplicando la propiedad de los límites, que me dice que el límite de x cuando tiende a de una función f de x entre una función g de x, se puede denotar como, borrando esto, el límite de x cuando tiende a de mi función f de x entre el límite de x cuando tiende a de mi función g de x cuando el límite de f de x y el límite de g de x están definidos. Entonces puedo repartir este límite. Es más, si nosotros queremos verlo, podemos ponerle aquí un paréntesis. Puedo repartir ese límite tanto en numerador como en denominador. Y esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a infinito de 3 entre 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 5. Y cerramos todo esto. Y esto va a estar dividiendo a el límite de x cuando tiende a infinito de 3 entre 5 elevado a la x más 1. Y es muy importante tener que verlo de esta manera, porque si nosotros evaluamos directamente, pues ahí nos van a quedar cosas medio raras. O sea, obviamente sí se puede hacer sin ningún problema. De hecho, desde aquí ya lo podemos empezar a resolver y no pasa absolutamente nada, pero es que quiero que se vea muchísimo más claro lo que está sucediendo. Entonces, una vez que nosotros hicimos eso, vamos a aplicar otra propiedad de los límites. Voy a borrar todo esto que tenemos acá. Ya no necesito nada de esto. Voy a aplicar la propiedad que me dice que el límite de x cuando tiende a de una función f de x más una función g de x es igual a el límite de x cuando tiende a de mi función f de x más el límite de x cuando tiende a de mi función g de x. Es decir, que yo puedo separar este límite tanto en esta función como en esta función. Por lo que esto me va a quedar como, necesito espacio, voy a borrar todo esto. A fin de cuentas sigo resolviendo el mismo alfa, ¿no? Esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a infinito de 3 entre 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más el límite de x cuando tiende a infinito del logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a el límite de x cuando tiende a infinito de 3 entre 5 elevado a la x más el límite de x cuando tiende a infinito de 1. A ver, aquí esto es muy importante. Yo justamente quería que vieran esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resolver esto de muchas maneras. O sea, nosotros sabemos exactamente que ya podemos directamente evaluar, ¿no? Podemos evaluar directamente aquí. Y tendríamos que esto va a ser igual a 3 entre 5 elevado a la infinito por el logaritmo natural de 3 más... Como aquí no hay ninguna x que evaluar, simplemente nos quedamos como en el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a el 3 entre 5 elevado a la infinito, más, como aquí no hay ninguna x a evaluar, pues nada más nos quedamos con el 1. Pero, a ver, ¿cuánto es 3 entre 5 elevado a la infinito? Es que es justamente lo que quería que vieran. A ver, si nosotros, por ejemplo, tenemos la función f de x igualado con e a la x, sabemos perfectamente que su gráfica es más o menos así. Es decir, es un crecimiento exponencial. Y recordemos que x tiende a infinito no es otra cosa más que decir que x está tendiendo a valores cada vez más grandes de tal manera que ya no se pueden denotar, y entonces por eso se explica o se escribe como el infinito. Es decir que, por ejemplo, x puede tender a 5, x puede tender a 10, puede tender a 20, puede tender a 1 millón, puede tender a 10 millones, pero a fin de cuentas se va a ir haciendo más y más grande para valores de x positivos.
De tal manera que si nosotros tenemos la función f de x igual a e a la x, vamos a darnos cuenta que si por ejemplo tiende a 1, pues estaría más o menos por acá, tiende a 2 estaría más o menos por acá, tiende a 0 estaría por acá, y así sucesivamente va a ir creciendo. De tal manera que nosotros podemos decir que el límite de x cuando tiende a infinito de a la x es igual a infinito, porque recordemos que no es otra cosa más que aproximarse al valor al que está tendiendo. Entonces, si tiende a infinito, podemos darnos cuenta que esta gráfica se va hasta infinito. De esa manera nosotros podemos definir ese límite. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso y muy gracioso, y es que nosotros tenemos 3 entre 5 elevado a la infinito, pero si nosotros lo pensamos de la misma manera que el e a la x, entonces diríamos, pues esto también se va a infinito, cuando no es así. No se puede ir infinito y no se va a ir infinito. ¿Por qué? Porque quiero que observemos lo siguiente. ¿Cuánto me da 3 entre 5? Si nosotros hacemos esta división con un valor decimal aproximado, tendríamos el 5 afuera, el 3 adentro. ¿Cuántas veces cabe 5 en 3? Ni una sola vez. Serían 0, ponemos puntito decimal, bajamos 3, bajamos 0. Ahora sí, serían 6 por 5 son 30 y son 0.6. Ajá. Entonces, nosotros tenemos 0.6 aproximadamente. 0.6, si nosotros lo elevamos, se va a hacer más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. ¿Por qué? Porque pasa que esta función se va a ir haciendo cada vez más pequeño si los valores de x cada vez se van haciendo más grandes. De tal manera que nosotros podemos decir que la gráfica resultante de esta función no sería esto que tenemos acá, porque no va creciendo, sino que se va haciendo más pequeño. De tal manera que la gráfica de esta función me quedaría de esta manera. Ajá. Entonces, si estamos diciendo que x tiende a infinito, es decir, cada vez a valores más grandes de x, aquí tenemos los valores de x, por ejemplo, este puede ser 2, este puede ser 5, este puede ser 5000, este puede ser 1.000.000 o la cantidad que nosotros queramos, quiero que observemos que precisamente se va a ir aproximando a el 0, ¿verdad? De tal manera que esto que tenemos acá se va a ir aproximando a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 por el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 0 por, pues nada más 0, más 1, y esto va a ser igual a 0 por el logaritmo natural de 3 es 0 más el logaritmo natural de 5, que va a estar dividiendo a 0 más 1, y esto va a ser igual al logaritmo natural de 5 entre 1, por lo tanto esto es igual al logaritmo natural de 5. De tal manera que el resultado de todo este límite alfa que nosotros separamos simplemente sería el logaritmo natural de 5. Entonces vamos a borrar esto que tenemos acá, y también podemos borrar ya todo esto que tenemos acá. Y decir entonces que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de e a la, el límite de todo esto que ya dijimos que era el logaritmo natural de 5. Y esto va a ser igual entonces a el límite de x cuando tiende a infinito. Y aquí vamos a volver a aplicar la propiedad que aplicamos desde el inicio. Específicamente la que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces quiero que observemos que e a la logaritmo natural de 5, entonces ¿a cuánto va a ser igual? A 5. Y esto va a ser igual al límite de una constante, pues me queda la misma constante, por lo tanto el resultado de este problema sería 5, y esto pertenecería al inciso B.